A la palabra del Señor, vamos a ver nuestro estudio de hoy. Acompáñeme por favor a las Escrituras en el Salmo capítulo 128. Voy a estar leyendo el versículo 1 al versículo 4, por favor. Y cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Salmo 128, verso 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro tema de hoy le vamos a titular Familias Victoriosas. Ese es el tema de hoy. Recuerde que los días jueves estamos hablando de la voluntad de Dios para las familias. Y sin lugar a duda, que uno de los anhelos de Dios es que las familias lleguen al nivel de considerarse victoriosas en Cristo. Ahora, quiero que usted tome muy en cuenta que el concepto que nosotros tenemos de ser una familia victoriosa a veces puede estar errado, el concepto que yo tengo. Porque cuando hablamos de familias victoriosas, inmediatamente se nos viene a la mente familias de dinero, familias con buenos carros, con buenas casas, familias de ese calibre. Eso es lo que inmediatamente se nos viene a la mente. Y de hecho, hay muchos lugares donde se les enseña así a las familias. Las familias van a ser de dinero, el Señor te quiere dar mucho dinero. Pero en realidad, la palabra victoriosa, de hecho, la Biblia nos dice que en Cristo Jesús somos más que, ¿qué dice, hermano? Que vencedores, es decir, victoriosos. Pero ¿a qué se refiere ese vencedor y esa victoriosa? En primer lugar, debemos de tomar en cuenta que un hombre y una mujer vencedor o una familia victoriosa es la que logra, hermano, caminar en el plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es la familia que logra caminar en el plan de Dios, en el plan diseñado por el Dios del cielo para nuestra vida. Y se va a dar cuenta que en muchas ocasiones ese plan divino no solamente tiene éxitos y victorias, sino que tiene batallas y conflictos. Por eso el concepto de victorioso, y de hecho cuando analizamos ser victorioso es porque alguien logró llegar a la meta. ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando decimos de alguien victorioso es porque alguien peleó la batalla y salió triunfador, pero tuvo que pelear una batalla. Entonces, tomando en cuenta ese concepto, que realmente es el concepto bíblico, el victorioso es porque caminamos en la voluntad de Dios y caminamos conforme lo que Dios diseñó para nuestra vida. Ese es el plan victorioso de Dios para nosotros. Sin embargo, en ese camino también hay éxitos, ¿cómo no? En ese camino también hay victorias, por supuesto que las hay. Entonces yo estaba revisando en la escritura, en este Salmo 128, el Señor, hermano, dio un panorama de lo que es una familia bendecida por Dios en este Salmo 128, y le llama en primer lugar
al hombre que es parte de esa familia bienaventurado. Si leemos de nuevo el Salmo 128, voy a leer hasta el versículo 4 de nuevo. Entonces usted va a notar cómo Dios habla de una familia realmente bendecida por Dios. Y note lo que dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda, oiga, que anda en sus caminos. Ese es el victorioso. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer, la esposa, será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Se da cuenta, hermano, que está hablando de una familia bendecida? Está hablando de una familia con el respaldo y con la bendición de Dios, que tiene temor al Señor, que es fructífera, que es bendecida por el Dios de los cielos. Y cuando uno comienza el matrimonio, o cuando uno comienza esa carrera, siempre vienen a nuestras mentes preguntas como ¿y cómo Dios puede bendecir nuestro matrimonio? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la llave del éxito? Y por supuesto vienen muchas preguntas a nuestra vida. Por aquí quiero dejarle esta noche por lo menos tres claves, porque yo no creo que exista una sola. O si pudiéramos resumirla en una, yo me quedaría con buscar a Dios con todo el corazón. Yo me quedaría con eso. Porque de esa clave se derivan todas las demás. El que busca al Señor va a ser bendecido. El que busca al Señor va a ser prosperado. El que busca al Señor va a ser perdonado. El que busca al Señor va a ser corregido. Algo así como aquel principio bíblico cuando dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Eso quiere decir que la principal es buscar el reino de Dios. Entonces, si ponemos esa como la punta principal, buscar a Dios con todo el corazón, todas las otras bendiciones se van a derivar para nuestra bendición y para nuestra dicha. ¿Cuántos dicen amén? Pero bueno, déjeme mostrarle en la palabra por lo menos tres claves que pueden bendecir nuestro hogar y nuestra familia. La primera de ellas la vamos a encontrar en el Salmo 19, versículo 7. La primera que vamos a establecer como un punto principal es la palabra de Dios. La palabra de Dios es clave para nuestra bendición familiar. ¿Por qué? El salmista lo dice en el Salmo 19, en el verso 7, lo dice con toda claridad. ¿Lo tiene, hermano? Salmo 19, verso 7, dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Número uno, entonces, la palabra de Dios es una clave para que nuestro hogar sea un hogar bendecido. No puede faltar la palabra del Señor en nuestras casas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene un poder, hermano, un poder transformador en nuestra alma. Un poder transformador que no lo puede hacer nadie más. Solo Dios con su palabra puede cambiar la vida del hombre y la vida de la mujer. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos el hogar o caminamos en el hogar,
Resulta que cada uno tiene sus propios pensamientos, su propio corazón, su propia manera de ver las cosas. Uno ya viene con prejuicios, con situaciones del pasado, y se unen dos, mire lo que voy a decir, se unen dos que vienen hechos pedazos de la vida. ¿Cómo va a ser ese hogar? Un hogar feliz. Va a ser difícil, a menos que el Dios de los cielos intervenga en ese hogar a través de su palabra. Y el que esté más enfermo sea prosperado y convertido por la palabra. Y el que esté menos enfermo de los dos se vuelve más firme con la palabra del Señor. Y entonces hace la palabra una transformación, hermano, porque nosotros no venimos aprendidos a ser esposos. ¿A dónde le enseñaron a uno a ser un esposo? ¿Y a dónde le enseñan a uno a ser una esposa? Y lo peor que cuando uno lee la Biblia dice, es solo de sujeción, me hablan. Aleluya. Las hermanas, la mayoría cuando se habla de esposas, solo de sujeción se habla. ¿Sí? ¿Ha oído usted que la mayoría de mensajes que tienen que ver con los matrimonios y que tienen que ver con la mujer, habla de sujeta? Mujer sujeta. Y solo de eso me hablan, hermano. Pero es que lo que pasa es que no ha entrado la palabra que transforma al corazón. Porque la sujeción solo se puede realizar cuando Dios ha escrito esa palabra en las telas del corazón. Mientras tanto, no. Trata uno de quitarse de encima. Y es que no me mandes, si a mí ni mi papá me mandaba. Aleluya. Eso quiere decir que la palabra tiene que hacer muchos efectos en la vida. Entonces, el primer elemento, palabra de Dios, debe de haber en el ambiente del hogar, debe de haber en lo más profundo del hogar, debe de haber constante palabra, constante reflexión de la palabra. ¿Para qué? Para que la palabra transforme. ¿Quién cree que lo puede cambiar a usted, hermano? Solo Dios. ¿O quién cree que me puede cambiar a mí? Solo Dios, nadie más. Solo Dios lo puede cambiar a uno. Por eso la palabra del Señor es importantísima. Leemos un poquito más en el Salmo 119, en el versículo 105. Se va a dar cuenta que la misma palabra que transforma, que la misma palabra que restaura, es la misma palabra que nos guía para tomar consejos, para tomar decisiones en la vida. Salmo 119, verso 105 dice, lámpara, así dice, hermano, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Un hogar donde no hay palabra de Dios, ¿qué decisiones se van a tomar, hermano? Un hogar donde no se considera la palabra de Dios como una lámpara a nuestra vida, ¿a qué rumbo va a tomar? Esto es como, mire, hermano, esto es como aquellos que ahora tienen las herramientas necesarias para manejar a través de internet, a través de los guías para llegar a un lugar. Pero uno decide, no, yo conozco, dice, yo sé por dónde ir, y agarra otro camino y se pierde en el camino porque no se dejó guiar. Yo he conocido gente, hermano, que con todas las herramientas necesarias, con todo lo que uno puede usar ahí de mapas electrónicos y todas esas cosas, hermano, dicen, no, a mí no me gusta usar eso. Pero se pierden en el camino porque no quieren seguir el consejo. Así muchas familias se pierden en el camino porque no quieren seguir el consejo
de la palabra, teniendo la Biblia en casa, teniendo la Biblia en el teléfono, teniendo la Biblia en todos lados, hermano, no quieren seguir el consejo de Dios. Porque ahí está todo lo que usted y yo necesitamos para ser un buen esposo, está ahí. Para ser un buen hijo, está en la Biblia. Para ser una buena esposa, allí está todo lo necesario. Si tan solo le dedicáramos el tiempo suficiente, hermano, para reflexionar en esa palabra, nuestra alma fuera transformada por la palabra de vida. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es viva? Eso es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios es viva, es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, hasta discernir los pensamientos del ser humano. Así es la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos en el hogar tener, hermano, el tiempo necesario para reflexionar en las Escrituras. Cuán importante es, hermano. En este país tienen algunas cosas buenas en cuanto a estudio, y una de las cosas que mucho tratan de sugerir, de ayudar a nuestros niños y a nuestros jóvenes es que lean. Por supuesto los ponen a leer de todo, ¿verdad? Ese es un problema. Pero si nosotros aprendiéramos a decirle a nuestros hijos que leyeran las Escrituras, no como un castigo, porque eso es lo que normalmente es para nuestros niños y nuestros jóvenes. Como te portaste mal, vas a leer tantos capítulos. Pero eso es un castigo. Y los castigos nunca son agradables a la vida de las personas, ni a los niños tampoco. No, el leer las Escrituras debe de ser como parte natural y normal del quehacer diario de un niño. Como decirle: levántate, cepíllate los dientes, peínese, báñese, algo natural en la vida del ser humano. Si fuera natural recibir la palabra de Dios, hermano, mire, nuestros niños y nuestros jóvenes no estuvieran en tan terrible batalla de decisión. Podrían tomar decisiones correctas y adecuadas si les damos la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, veamos un último versículo y acompáñenme al Salmo también, Salmo capítulo 52, verso 8. Aquellos que hacen de la palabra del Señor un estilo de vida, una manera de vivir, se convierten, hermano, en personas estables y firmes. Salmo 52, verso 8 dice: pero yo estoy, ¿lo tiene, hermano? Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Oiga esta expresión. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. La expresión estoy como olivo verde en la casa de Dios simboliza un estado de estabilidad y firmeza. Simboliza a alguien que está bien plantado en las corrientes de Dios, alguien que es inamovible. Es interesante que cuando Dios le dio a Ana aquel niño llamado Samuel, y Ana lo fue a dejar al templo, mire, el niño no pataleó, no gritó, no salió corriendo del templo: no me dejen aquí. No, se quedó como que se hubiera quedado en la casa. Y apenas tenía quizás entre 2 y 3 años, porque solo llegó el tiempo de destetarlo, dice la Biblia, es decir, de quitarle la leche de pecho. Solo llegó ese tiempo, y entonces Ana lo llevó al templo, a dejarlo en el templo. ¿Por qué lo fue a dejar ahí? Porque ya lo había dedicado antes, ¿se acuerdan? Señor, si tú me das un hijo, Señor, yo lo voy a dedicar a ti. Ese fue el compromiso que hizo Ana con Dios. Y Dios le aceptó el compromiso, le aceptó el voto. Hizo un pacto Dios con Ana y le dio un niño de inmediato.
Y después tuvo otros hijos, por supuesto. Pero ese niño venía, hermano, mire, tal vez la palabra podría confundirse con las palabras como las usan hoy, pero venía pactado con Dios. Venía con un pacto. Ana había hecho un pacto y lo fue a dejar ahí. Y el niño se quedó. Y más adelante uno encuentra, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios, dice. Como estaba en casa. Estaba en casa. Nuestros niños y nuestros jóvenes deben de saber que la casa del Señor es su casa. ¿Cómo no? Solo que esta casa es para adorar, para buscar a Dios, para levantar el nombre del Dios de los cielos. Deben de saber a qué vienen. ¿Cuántos me están entendiendo? Deben de saber a qué vienen. Deben de saber de que vienen a oír palabra de Dios, a leer las escrituras, a que se les enseñe palabra del Señor, a adorar y exaltar el nombre del Dios de los cielos. Porque si logramos eso de niños, de pequeños, cuando ya son jóvenes, no se nos van a quedar en casa. No van a decir, no quiero ir, no tengo ganas de ir. Es por eso la Escritura dice, hermano, que desde niños tenemos que enseñarles la palabra del Dios de los cielos. Instruye al niño, ¿en qué dice, hermano? En su camino, para que cuando sea grande no se aparte de ese camino. Bueno, sigamos un poquito más. Entonces, mire pues, primer clave para un hogar bendecido, la palabra de Dios. No puede faltar la palabra de Dios en la casa. Por eso la importancia, hermano, de que padre o madre aprendan a enseñar la palabra en la casa. Es importante eso. Número 2. Allá en el Salmo 128, la Biblia dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. El segundo elemento que vamos a ver hoy es el temor a Dios. El temor a Dios. Salmo 128, verso 1, leemos. Salmo 128, versículo 1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, oiga, que anda en sus caminos. Amén. La segunda clave es el temor al Señor. Debemos de comprender que la palabra temor no es miedo, sino que es un respeto reverente al Dios de los cielos. Debemos reconocer de que Él es Dios y que nosotros somos sus hijos ahora. Pero antes, hermano, estábamos descarriados, estábamos desviados del camino. Pero fíjese, hermano, que el temor a Dios es lo que se hace que haya una muralla para detener el avance del pecado en nuestra vida. Un hombre y una mujer, un joven y una jovencita que temen, que respetan a sus padres, lo piensan 2 veces para ir a pecar. Lo piensan 2, 3, 4 veces. ¿Por qué? Porque este respeto simboliza, hermano, el no querer desagradar a Dios como padre. Porque desagradar a Dios, hermano, entristece, si podemos verlo de esta manera, entristece el corazón de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? La Biblia dice que el Señor se entristece. El espíritu, no contristéis el espíritu, dice la Biblia. Eso quiere decir que el Señor se contrista. Allá en Génesis capítulo 5, capítulo 6 encontramos, y a Dios le pesó en gran manera haber hecho al hombre. ¿Sabe por qué? ¿Por qué le pesó? Por el pecado que estaba cometiendo. Esa palabra le pesó en gran manera significa, hermano, que el Dios de los cielos se entristeció en ver el camino que el ser humano había tomado. Eso es lo que... Y dice la Biblia, y se arrepintió Jehová.
de haber hecho al hombre, porque le pesó en gran manera. Entonces el temor, cuando hay temor en el corazón del ser humano, se vuelve una muralla contra el pecado, porque lo piensa uno varias veces. Hacer esto va a entristecer a mi papá. Hacer esto va a entristecer a mi mamá. Hacer esto va a entristecer a mi Dios. Esa fue la razón por la que José, cuando fue tentado por aquella mujer del dueño de la casa de Potifar, y que quiso seducirlo, eso fue lo que le pesó a él. Tuvo temor de Dios y tuvo temor de su amo. ¿Cómo he de deshonrar yo a mi Dios? ¿Y cómo he de deshonrar yo al hombre que confió en mí, poniéndome en esta casa? Porque todo lo que existe, todo lo que es de él, ha sido puesto a mi disposición, excepto tú, que eres la mujer de mi amo. Entonces a José le pesó a pecar porque tenía temor. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Mira, hermano, cuando el ser humano no tiene temor, no le importa. No le importa pecar. No le importa hacer lo malo. ¿Por qué? Porque no hay temor. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. El temor a Dios. Mira, hermano, cuando hay temor en el hogar, hay temor a Dios primero, y hay temor de respeto a los de la familia, ya sea al padre, ya sea al esposo, ya sea a la esposa. Cuando hay ese temor, ese respeto, se vuelve una muralla contra el pecado. Se puede uno parar firme y decirle al pecado: no me puso Dios para deshonrar a mi familia. No me puso Dios a deshonrar a mis padres. Me puso Dios para honrarlo. ¿No dice Efesios, hermano, honra a tu padre y a tu madre? ¿Para qué? Para que te vaya bien. Y es el primer mandamiento con promesa, dice la Biblia. Sigamos un poquito más. Proverbios capítulo 14, versículo 26. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 14, versículo 26. Ahí estamos, hermano. Dice así la palabra del Señor: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová. Fíjese que note que no está hablando del temor de alguien más. Primero, nuestro temor debe de ser al Señor. Alguien dijo, mire, esto es tremendo, man. Alguien dijo: ¿cómo podemos ser fieles a alguien aquí en la tierra si no somos fieles a Dios? Aleluya. Tremendo, ¿no le parece? Eso quiere decir que el primer temor o la primera fidelidad que uno debe de tener es a Dios, para poder ser fiel a los demás. Ahora usted me dirá: ay, hermano, pero es que mire, a mí me han pasado muchas cosas en la vida. Yo estoy hablando desde que usted se convirtió al Señor, desde ahí para acá. Antes de que se convirtiera a Dios, para atrás, mire, hermano, eso ni el Señor se acuerda. Dice la Biblia que nuestros pecados fueron lanzados a lo profundo de la mar y el Señor no se acuerda. Eso quiere decir que a saber qué cosas hicimos mal en nuestro pasado. Pero eso el Señor lo perdona. Ahora, conociendo a Dios es la cosa.
Conociendo a Dios las cosas cambian. Conociendo a Dios, el Señor quiere que nosotros pongamos nuestro temor en Él primero, para que después podamos tener respeto o temor reverente a los que son dignos de tenerle temor, es decir, de tenerle respeto a los demás. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Vale, entonces, número 2, respeto. El respeto en el hogar es sumamente profundo. Hermano, esto del respeto es tremendo, porque en muchos hogares se ha perdido el respeto. En muchos hogares los hijos ya no respetan a los padres. ¿Quién enseñó eso? Tiene que haber sido el diablo, hermano. Tiene que haber sido el diablo, porque Dios no enseña eso. En muchos hogares se perdió el respeto matrimonial. Ese es otro punto terrible, porque si se perdió eso, entonces empieza, hermano, la fricción y la destrucción de un hogar, cuando se ha roto el respeto mutuo, cuando para poner orden hay que dar golpes. Eso quiere decir que ya se perdió la autoridad en el hogar, y se perdió por alguna forma. Pero entonces volvamos a esto, el temor a Dios. El temor a Dios. Muchos hogares quieren que haya respeto en la casa, pero si no hay respeto a Dios, no se puede establecer ese respeto en el hogar. Necesita uno estar conectado con Dios y respetar a Dios uno con todo el corazón, para que ese temor baje hasta el hogar, hasta el último que vive dentro de esa casa. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Número 3, vamos un poquito más. Vamos al tercer elemento. Fíjense que en el Salmo 128, si me acompaña, en el versículo 2, Salmo 128, 2 dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Oiga este pasaje, hermano. Léanlo bien, detenidamente. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. La tercer clave de una familia bendecida es que el trabajo es fructífero. Fíjense, hay mucha gente que trabaja. De hecho, quizás diríamos todos, habrán excepciones de gente que de plano dice no hay manera de hacerlo trabajar. Hay gente que nació para descansar toda su vida. Aleluya. Y cuando termina sus días le ponen: aquí sigue descansando. Sigue todavía el descanso. Hay gente que es así, pero son muy contadas, muy pocas. Pero mi punto es que hay gente que trabaja, pero no es fructífera. Ese es el punto. Hay gente que es trabajadora, pero no es fructífera. ¿Por qué? ¿Por qué no es fructífera? Porque le falta la palabra de Dios, le falta el temor a Dios. Porque para ser fructífero en la tierra necesita uno ser restaurado por la palabra y caminar en el temor del Señor. Solo así puede ser que el trabajo que uno hace se vuelva fructífero, es decir, se vuelva próspero en Dios, que te satisfaga. Lo que haces te trae bendición. Aunque no estoy diciendo que no te costó el trabajo, pero cuando comes el fruto de tu trabajo, te sientes satisfecho, porque sabes que lo hiciste caminando en la senda de Dios, porque sabes que lo hiciste honradamente, porque sabes que lo hiciste glorificando a Dios en tu trabajo.
y porque sabes que lo que estás llevando a tu boca, lo que es parte de la bendición que Dios mandó a tu vida. Y todo lo que Dios manda a la vida de alguien es bueno, satisface el alma. Por eso le decía, hay gente que trabaja pero no es fructífero, porque siempre está renegando. Aleluya. Siempre está diciendo, esto no me alcanza, y cómo voy a vivir con esto, y cómo voy a hacer, esto no sirve, y solo para esto me alcanza. Toda la vida está renegando. Eso quiere decir que lo que está comiendo de su trabajo no le es productivo, no le es de satisfacción a su vida. Podría ser porque no lo está haciendo bajo el orden de Dios, o simple y sencillamente no reconoce que lo que está recibiendo es parte de la bendición de Dios, y estamos quejándonos por todo. Que si le ponen frijoles, que frijoles. Que si le ponen pollo, que solo pollo. Que si le ponen tal cosa, que solo esto. Y toda la vida se está quejando. Eso quiere decir que no está siendo satisfecha el alma. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Leamos un pasaje. Lea conmigo el Salmo capítulo 1, versos 2 y 3. Mire la persona que es fructífera, tiene características. Está plantado junto a corrientes de agua, medita en la ley de Jehová, y entonces es próspera. Dice el Salmo capítulo 1, versos 2 y 3. Dice así: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Oiga esto. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué dice, hermano? Prosperará. ¿Cuántos queremos ser gente próspera? Pero fíjese que la gente próspera, vuelvo a repetir, no vayamos a crear un concepto equivocado de la gente próspera. La gente próspera es la que tiene una buena relación con Dios, una buena comunión con Dios. No estoy hablando de dinero. Pero note que el que es próspero se deleita en la ley de Jehová. Porque dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice. Entonces, antes de sentirle sabor a lo que uno come y a lo que uno tiene, necesita sentirle sabor a la ley de Jehová, que es la que alimenta el alma y el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? El alimento físico y lo que tenemos físicamente alimenta nuestro cuerpo, ayuda a nuestro cuerpo. Pero lo que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu es la ley de Jehová. Y si nos deleitamos en su palabra, entonces nos vamos a deleitar en lo demás. Le vamos a encontrar sentido a la vida. Le vamos a encontrar sentido a lo que Dios está haciendo en nosotros. Le vamos a encontrar la delicia al camino de Dios, aunque sea a veces escabroso y aunque sea a veces difícil el camino. Le vamos a encontrar la delicia en el sentido. Fíjese que leyendo las escrituras uno encuentra que Jesús fue a la cruz del Calvario y murió en la cruz del Calvario. Pero la Biblia dice que el Señor siguió adelante hasta la cruz por el gozo, dice, que fue puesto delante de él. ¿Y sabe cuál era ese gozo? Que después de ese sacrificio vería la multitud de almas salvadas por su sacrificio. Y por ese gozo siguió adelante a la cruz del Calvario, no importándole el sacrificio, no importándole los golpes, no importándole, hermano,
el dolor, no importándole, hermano, todo el sufrimiento que iba a padecer, dice que él le fue puesto un gozo delante de él. Y por ese gozo fue a la cruz del Calvario. ¿Cuántos me entienden eso, hermano? Entonces el gozo que Dios quiere poner delante de nosotros no siempre es fácil. Como las hermanas me van a entender muy bien esto, las mujeres que ya tienen hijos, me van a entender muy bien, hermano, que todo dolor se les quita cuando miran el pedacito de gente que nació después de los 9 meses, algunos 7, otros 8, otros 9, otros 8 y medio, no sé cuánto fue el suyo, pero cuando aparece ese pedacito de gente, hermano, y se lo ponen a la mamá cargando, mire, se le van las lágrimas, se le olvida todo el dolor y comienza una nueva etapa. Ese es el sufrimiento por el gozo que viene. ¿Sí me estoy dando a entender? Ese es exactamente. El Señor padeció, pero sabía que iba a traer miles y miles y miles y millones de almas que iban a ser salvas por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dele un fuerte aplauso al Señor. No dan gloria a Dios, hermano. Entonces note, por favor. Entonces, el trabajo no es que sea fácil. El trabajo fructífero no es que no sea a veces doloroso, que no sea cansado, no. Pero qué satisfacción trae el trabajo que se hace bajo la voluntad de Dios, porque se vuelve una delicia lo que uno prueba. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces, si usted y yo queremos ser fructíferos, necesitamos estar, como dice el salmista, en las corrientes de las aguas, y necesitamos meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Amén. Veamos otro pasaje de la fructificación. Deuteronomio capítulo 8, verso 7. Fíjese que el Señor le prometió a Israel que cuando entrara a la tierra prometida, era una tierra bendecida, era una tierra especial. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 7 en adelante, dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobres. Amén, dejémoslo hasta ahí. De este versículo me parece que hicimos una serie de las bendiciones que hay en la tierra prometida. Y lo que aparece en la tierra prometida es: hay diferentes fuentes de aguas, hay diferentes tipos de frutos, 7 frutos hay ahí en la tierra prometida. Y hay, hermano, metales preciosos o metales importantes. En la tierra prometida es ese conjunto de aguas, de frutos y metales, hermano, es toda la variedad de bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Pero entrar en esa tierra prometida, Solo entra gente, voy a plantearlo de esta manera, solo entra gente, hermano, que madura en su vida espiritual. Porque, mire, un maduro, hasta lo poquito que tiene, le es agradable delante de Dios. Hasta lo poco que tiene. Por eso Pablo
habiendo alcanzado una madurez espiritual, decía: yo en la abundancia y en la escasez, yo sé vivir en eso. Sea en mucho o sea en poco, yo sé vivir de esa manera. Le doy gracias a Dios por lo que me da, sea poco o sea mucho. Quiere decir, hermano, que uno puede vivir en abundancia en la escasez. No sé si me di a entender. Puede vivir uno en la abundancia estando en escasez. Pero ¿cómo se vive en eso? Solo cuando uno maduró espiritualmente. Cuando uno madura espiritualmente, entra a la tierra prometida y no le hace falta nada. Todo lo tiene de parte de Dios. Nosotros necesitamos aprender a vivir así, en lugar de estarnos quejando tanto, hermano. Y no es para menos, hermano. Yo sé que estamos viviendo tiempos críticos. No estoy diciendo, quizás, no estoy hablando de la preocupación que quizás ahora exactamente tiene a causa de lo de la pandemia. Y acá, mire, hermano, como que se ha bajado el trabajo y hoy estamos haciendo menos horas y como que me recortaron días. No, yo no estoy hablando de ese momento. Yo entiendo muy bien ese momento, pero aún así le cuento que aún viviendo en ese tiempo tan difícil y en tiempo de horas recortadas o en tiempo de días recortados, si usted aprende a vivir bajo la sombra de Dios, va a poder vivir en abundancia aún cuando está en escasez. Porque tu provisión es Dios y Dios te va a proveer lo necesario para poder salir adelante. Por eso usted ve a un Elías en tiempos de escasez comiendo todo lo que necesitaba. Usted ve a un David diciendo: yo fui joven y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque tenían a Dios como proveedor. ¿Cuántos tenemos a Dios como proveedor? ¿Cuántos tenemos a Dios como proveedor? Yo le voy a hacer un reto esta noche, ya que toqué el punto de la escasez, ¿verdad? O el punto de la abundancia. Dejemos de quejarnos y oremos más. Dejemos de quejarnos y oremos más. Porque muchos podríamos decir: es que hermano, mira que esto está difícil y esto sí, pero no vienen los martes a la oración. Aleluya. Oremos más. Oremos más para que el Señor dé paz a nuestra alma. Oremos más para que el Señor nos ayude a avanzar en nuestra vida espiritual. Oremos más para que el Señor nos dé, en el tiempo de escasez, nos dé la capacidad de darle gracias por lo poco o por lo mucho que estamos recibiendo. Aprendamos a darle gracias al Señor. Y Él se encargará de que no te falte el pan en tu casa. Él se encargará de proveer lo que tú necesitas, porque Él es fiel para proveer para sus hijos. Él prometió estar con nosotros en medio de la dificultad, en medio de las necesidades. No estamos solos, estamos siendo provistos por el Dios eterno. Póngase de pie, por favor, yo ya terminé. Si queremos un hogar bendecido, dejemos que la palabra de restauración entre a nuestra casa. Dejemos que el temor a Dios se asiente en nuestros hogares y que nuestro trabajo que hacemos delante del Señor sea un trabajo fructífero, porque estamos bajo su sombra. Aleluya. Levante sus manos al cielo, hermano, un momento. Aleluya, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, esta noche. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre. Y nos presentamos delante de ti hoy, para que tú escribas
tu palabra en nuestros corazones. Los que deseamos tener un hogar bendecido, vayamos a la palabra, vayamos a su presencia. Vayamos al temor de Jehová. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Levanta tus manos a Él. Piensa por un momento en tu casa y en tu familia. Y a saber cuántas veces te has preguntado, Señor, ¿cómo puedo tener una familia bendecida? ¿Qué puedo hacer para que mi familia sea una familia bendecida? Ve a su presencia un momento y deja que Dios te hable. Que Dios pueda hablar a tu corazón. Aleluya. Te adoramos, Dios. Sí, Señor. Bendice las casas, Señor. Bendice los hogares esta noche. Aleluya. Que la palabra de Dios no falte en tu casa. Que el temor a Dios no falte. Se volverá una muralla contra el pecado. Aleluya. Adoramos a Dios un momento. Adoremos al Señor unos segundos, unos minutos. Adoremos a Dios. ¿Por qué no le das gracias primero por tu casa? Dale gracias a Dios por tu familia. Dale gracias. Aleluya. Sí, Señor, gracias. Dale gracias a Él. Dale gracias por tus hijos. Los hijos den gracias por sus padres. Oh, te damos gracias, Rey. Te damos gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor. Dale gracias por el trabajo que tienes. Gracias, gracias, Y si no hay, Señor. Y si no hay trabajo en este momento, dile: Señor, gracias, tú eres mi proveedor. Señor, tú eres mi proveedor. Tú eres mi Tú sostén. suplirás todo lo que necesitamos conforme a tus riquezas en gloria. Aleluya. Te bendecimos. Sí, Señor. Oh, gracias.
Gracias por lo que has provisto a nuestra vida. Gracias por todo lo que tenemos, Señor. Lo has dado tú. Lo has provisto tú, Señor. Y hoy te damos gracias. Hoy te damos gracias. Padre, oramos esta noche. Imparable, Dios de imposible. Oramos para que tú bendigas a tu pueblo, Señor. Eres invencible, Dios imparable. Aleluya. Dios de imposibles, inigualable. Eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Aleluya. No tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, Sí, Señor Jesús. si te tengo a ti. Dios Nada imparable, nos faltará, Señor. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable. Eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable. Eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Dios imparable, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable. Eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable. Eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Aleluya. Padre, gracias. Padre, gracias. Bendecimos, Señor, las familias de tu iglesia. Bendecimos los hogares. Bendecimos los matrimonios. Bendecimos los hijos de cada hogar, Señor. Entendemos que tu palabra nos habla de familias que son bendecidas por ti, Señor. Y nosotros lo creemos. Nosotros lo entendemos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a perseverar y a seguir siempre fieles en tu presencia, en la búsqueda de tu presencia, en la búsqueda de tu palabra, Señor, y guardándonos, Señor, del pecado con el temor a Dios, Señor. Bendice cada hogar, bendice cada familia, Señor, que tu palabra pueda ser escrita en cada corazón, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.